Hola a todos. Nosotros empezamos ya. Ustedes me cuentan si empezamos. Sí, sí, ya podemos empezar. Bueno, vale. Perfecto. Entonces, dame un segundito para ponerla así, tipo fijo. Ya, ahí está. Listo. La vez la diapositiva, resumen anamnesis. ¿Ok? Vale, entonces habíamos quedado en la clase pasada sobre la introducción a lo que es la alergología y los distintos tipos de patologías que pueden existir en alergología, ¿no? Aquí entonces, en este cuadro, por ejemplo, podemos ver cómo podríamos nosotros pensar, por ejemplo, si ya tú sabes que, por ejemplo, este paciente sospechamos que es una rinitis alérgica, este paciente sospechamos que es un asma alérgico, o por ejemplo, a hongos, etcétera. Vamos a ver entonces cómo sospechamos, si es a los ácaros, al perro, a los animales o tal, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere alergia a los ácaros? Bueno, un paciente que imagínense entra a una casa que es propicia para los ácaros. ¿Cuáles son estas casas? Bueno, casas húmedas, oscuras, que están llenos de cosas, que no se limpian constantemente y están muy llenos, por ejemplo, de alfombras, de peluches. Y cuando entra este paciente a esta casa va a tener entonces síntomas de estornudos, de tos, de una crisis, de asma o prurito cutáneo, por ejemplo, cuando está en exposición de ellos. Entonces, muy típico de los ácaros del polvo es que los ácaros son pequeños insectos que van a estar en las áreas donde viven los seres humanos, ya que se alimentan de lo que es la caspa de uno, o sea, los epitelios, ya sea de animales o también de lo que se nos cae de la piel, ¿no? Entonces, las camas, los sillones debajo de lo que son las camas, van a estar llenísimos de ácaros. Normalmente, un paciente que está sensibilizado pero no tiene síntomas, o un paciente que no está sensibilizado, no va a tener ningún síntoma con ellos, ¿no? En cambio, el paciente que está sensibilizado a ellos y tiene síntomas, cada vez que se exponga va a tener entonces esta serie de síntomas. Muy clásico, que es entonces que cuando están justamente en el área de la cama, que es donde más hay ácaros, y va a ser esto preferiblemente, por ejemplo, cuando están durmiendo en la noche, va a tener mucho más síntomas en la noche, obviamente. Entonces, por eso los pacientes muchas veces le van a decir que simplemente, generalmente no tiene síntomas dentro de la casa, pero cuando entra al cuarto y se duerme, en la mañana siguiente, entonces tiene muchísimas secreciones y muchísimo picor nasal. Cuando vamos hacia la alergia a los epitelios, entonces vamos a tener síntomas ya directos con el animal de compañía, que sea ya sea el perro, ya sea el gato, las hípicas, por ejemplo, los caballos, en granjas, etcétera. Y estos síntomas obviamente van a ser de intensidad variable dependiendo de la exposición al alergeno, ¿no? Es importante que sepan que en lo que son los alérgenos epitelios, por ejemplo, no existe el perro hipoalergénico. Realmente el paciente que es alérgico al perro no puede tener simplemente el animal dentro de casa, preferiblemente, ya que el epitelio va a estar en todos lados, igual que el gato, ¿no? Entonces es importante que los pacientes que tienen sospecha de una alergia a ellos, que hagan un calendario de síntomas, porque si están con el animal y tienen síntomas, cuando no están con el animal no tienen síntomas, definitivamente el animal es el causante. Sugiere alergia a las cucarachas. Bueno, la alergia a las cucarachas es bastante, no es tan común como la alergia a los ácaros. Si yo les dijera cuál es la alergia más común en Panamá, es a los ácaros del polvo, por la humedad. Las cucarachas, bueno, es más difícil, va a depender del ambiente y de cada casa que tengamos, ¿no? Entre más, si ya ves una cucaracha, ya ahí atrás hay 100 cucarachas, así que el paciente que ya ve una cucaracha o que, por ejemplo, el ambiente de la casa, por ejemplo, se deja la basura dentro de la casa, se dejan todos los trastos sucios. Estos pacientes, entonces, que son alérgicos, van a tener síntomas, ya puede ser todo el año, porque las cucarachas van a estar siempre dentro de casa. Entonces, van a tener síntomas con el polvo también, porque la cucaracha después de que muere se vuelve parte del polvo de la casa, por lo cual cuando los pacientes, por ejemplo, los familiares le refieren, barren, el niño entonces empieza a estornudar con ese polvo. En el polvo van a haber hongos, van a haber cucarachas y van a haber ácaros, por lo cual habría que ver cuál de las tres es. Sugiere alergia a los hongos. Bueno, al igual que en Panamá, todas las viviendas oscuras, que donde entra poco sol, humedad. Bueno, en Panamá todo es propicio también para hongos, ¿no? En sí,
van a ver, por ejemplo, el área donde crece la humedad, ya sea en fregadores, en lavamanos, en el baño. Y muy típico del paciente este es, por ejemplo, que cuando entra a una casa que está muy cerrada, que está muy lleno de hongo, entonces el paciente empieza a estornudar, tiene síntomas de asma o tiene rinitis. Entonces, sugiere alergia alimentaria, la clínica tras la ingesta o tras la ingesta seguida del ejercicio. La otra vez, cuando hablamos hace 2 días, hablamos de que existe el cofactor, ¿no? Hay pacientes que van a tener la alergia alimentaria inmediatamente cuando se consume el alimento y hay otros pacientes que solamente cuando consumen el alimento y luego hacen ejercicio, entonces van a tener esta anafilaxia o van a tener síntomas con la alergia alimentaria. Sugiere alergia a fármacos, bueno, ya obviamente si es ya dependiendo de la administración del fármaco, ya pueden ser la aguda, como hablamos en la clase pasada, inmediata, o la tardía, que ya va a aparecer 1, 2 o 3 días después de la ingesta del fármaco. Generalmente la alergia al fármaco, hay 2 tipos, por ejemplo, el tipo que es, por ejemplo, urticariforme, que con los antihistamínicos ya mejora, y están obviamente los que son fijos, ¿verdad? Sugiere alergia al látex, bueno, tras el contacto con globos o guantes, muy típico del paciente, por ejemplo, va al odontolo y tiene entonces angioedema. Juega con los globos, tiene eritema o urticaria, y además el látex muchas veces hace reactividad cruzada con el kiwi porque reconoce las moléculas parecidas, así que muchas veces van a tener entonces alergia al kiwi y también alergia al látex. Sugiere alergia a contactantes, bueno, dermatitis tras contacto con la sustancia concreta, sugiere materiales profesionales, bueno, la misma, como habíamos hablado la otra vez, la ropa que se contamina de los familiares, tipo, por ejemplo, una constructora, un paciente que, por ejemplo, está con diferentes químicos y no se cambia la ropa al llegar donde los niños y va a tener entonces los niños, cada vez que tengan contacto con el papá y con la ropa sucia del trabajo, van a tener entonces los síntomas de alergia con esto. Entonces, la evolución de la enfermedad alérgica en la edad pediátrica, como ya hablamos, la atopia, bueno, la atopia es algo que se ha hablado hace muchísimos años, desde 1923, que fue acuñado por el alergólogo Coca, que significa simplemente la capacidad de formar anticuerpos de la clase IgE como respuesta a pequeñas cantidades de proteínas, ya sea polen, ácaros, alimentos, y su presencia se asocia con un riesgo aumentado de padecer una o más enfermedades alérgicas, como ya saben que es la marcha atópica, alergia alimentaria, dermatitis, asma, rinitis. Entonces, esto ya lo habíamos presentado en tipo escalón la otra vez, pero es bien interesante que vean, por ejemplo, las edades en que van apareciendo, ¿no? Si tienes un bebé chiquitito y ya tiene, por ejemplo, papá y mamá alérgicos, o que ya tienen atopia o tienen IgE totales elevadas, ese niño tiene predisposición de entonces, desde chiquito, empezar con eczema. Eczema que empieza generalmente a los 2, 3, 4 meses, que también se puede asociar a una alergia alimentaria. Entonces vas a tener un paciente chiquitito que empieza con brotes en área facial, en áreas de extensión, cuando le ponen ropa de poliéster, cuando hace mucho calor, y también va a tener entonces síntomas probablemente con el único alimento que es antes de los 6 meses, que es la leche de vaca. Después de los 6 meses, el alimento más común va a ser el huevo, y bueno, ya dependiendo de otras latitudes, bueno, ahí sí hay bastante alergia, por ejemplo, al maní y otras cosas. Luego, entonces, con el tiempo, esto va aumentando la rinitis y llega como más o menos a los 4 años, 3 años más o menos que empieza la rinitis alérgica ya a verse bien franca y el tope de la rinitis alérgica, ¿no? Que es a los 10 años y bueno, esto realmente, bueno, aquí, perdón, aquí a los 12 años, digo. A los 12 años y entonces sube y se mantiene y sube más en la vida, o sea, en la etapa adulta todos pueden tener, por ejemplo, rinitis alérgica todavía persistente. El asma, ahí no está el asma, aquí está el asma, que aquí decía, bueno, de 2, que realmente el asma lo vamos a ver generalmente ya como un diagnóstico a los 6 años, que le haces la espirometría, test broncodilatador y ya verificas que es un paciente que realmente hace crisis y esta se puede mantener a lo largo de la vida. Entonces, los mecanismos inmunológicos, bueno, existe la sensibilización alérgica, como ya les comenté, que es el niño, bueno, que tiene riesgo del desbalance TH1 hacia TH2,
Y entonces esta vía TH2 lo que va a hacer es que va a formar anticuerpos IgE específicos del alergeno, ¿no? Eso es sensibilización. Muchos pacientes míos pueden tener, por ejemplo, en el examen del panel de alergenos o en la prueba de cutánea, exámenes positivos. Sin embargo, siempre esto va relacionado a los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene síntomas con el perro y cuando le hago el examen de PRIC o de panel está positivo, eso significa que tiene entonces una alergia al perro. Pero hay pacientes que van a tener el examen de la prueba de alergia positiva a perro, pero cada vez que están con lo que es con el perro, viven con el perro, lo abrazan, de todo, no va a tener nunca síntomas. O sea, en estos casos que es solo sensibilización, se han visto varios estudios realmente siguiendo lo que es la sensibilización del paciente, y hay pacientes que nunca desarrollan realmente la alergia. Y esto también es importante para que sepan, porque hay pacientes, o ustedes mismos cuando sean pediatras, que ustedes le van a mandar un panel de alergenos y de repente sale todo positivo, salen muchísimos alimentos y el paciente lo que tiene, por ejemplo, es una dermatitis atópica, que como obviamente la piel es el órgano más grande, se sensibiliza, va a tener muchísimas más cosas sensibilizadas que a otros pacientes. Entonces, este paciente jamás le vamos a hacer dietas restrictivas. Solo se va a hacer dieta de eliminación de los alimentos al cual el paciente es alérgico, que por ejemplo, un paciente que tiene dermatitis atópica salió positivo a todos los alimentos y solamente hace síntomas con la leche, bueno, ese paciente solo se le quita la leche y se vigilan todos los demás, pero nunca vamos a hacer una dieta restrictiva. Hay muchísimos trabajos de investigación que lo que demuestran es que actualmente cuando se hacen estas cosas, producen es un desbalance en el paciente, producen desnutrición y producen obviamente hipovitaminosis. Entonces, la patología alérgica de vías respiratorias superiores, ya dijimos entonces que es la rinitis alérgica, que es la inflamación simplemente de la mucosa nasal, que va a desencadenar, ¿qué cosas? Bueno, clásico, como ya lo hablamos el martes, estornudos, picor, rinorrea y harina, obstrucción, y entonces muchos casos van a estar asociados también a lo que es la conjuntivitis alérgica. O sea que no es raro que un paciente que tiene rinitis alérgica, que le pica la nariz, le pican los ojos, sea de poco común, no, es bastante común. Entonces, existe lo que es el grupo ARIA, que ellos hacen tipo guías, como ya saben del asma, por ejemplo, la guía GEMA, la guía GINA. De la rinitis alérgica está el ARIA, ¿no? Entonces, estas guías lo que te ayudan es para saber qué tan, cuál es, mejor dicho, la categoría que tienes esta rinitis. Por ejemplo, la frecuencia, si es intermitente o persistente, y la gravedad, si es leve, moderada o grave. Entonces, muchas veces va a pasar que los pacientes con rinitis alérgica no solo van a tener rinitis alérgica, sino que van también a tener más predisposición de hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, hipertrofia de adenoides, también puede hacer hipertrofia de los cornetes, lo cual lleva entonces a epistaxis. Y también, si tienes una rinitis alérgica y también tienes asma, el tener solamente la rinitis alérgica descompensada también te va a descompensar el asma. O sea que siempre va a estar interrelacionado estas dos patologías. Entonces, el área, la rinitis alérgica, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene picor en la nariz, picor en los ojos y todos los síntomas, etcétera, de rinitis alérgica, vamos entonces a clasificarlo. Bueno, si tiene menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas seguidas, es una rinitis intermitente. Y si tiene más de 4 días por semana y más de 4 semanas seguidas, es persistente. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas más de 4 días y más de 4 semanas, es persistente, pero lo clasificamos entonces en leve, moderado o grave. Igual, un paciente intermitente puede ser leve, moderado o grave. Según la gravedad, entonces, el leve va a ser que no va a tener ningún síntoma molesto, no le afecta en el sueño, es un niño que juega en su clase, está bien en las tareas cotidianas y también ayuda en la familia. O sea que no tiene alteración del ocio, del deporte, alteración de las tareas escolares. Cuando es moderada, ya el paciente tiene de 1 a 3 de estas. Por ejemplo, puede tener síntomas molestos, alteración del sueño y alteración de las tareas escolares, pero el niño va al deporte, el niño en la casa está súper bien. Pero en cambio la grave es cuando ya las 4 están presentes. Por lo cual, si tienen un paciente con rinitis, siempre tienen que preguntarle estos 4 ítems. Bien, entonces, como yo les decía la otra vez, la alergología es un diagnóstico diferencial amplio.
Entonces, como es un diagnóstico amplio y de exclusión, siempre tenemos que estudiar todo lo demás, por lo cual, si tienes un paciente preescolar chiquitito, por ejemplo, lo más frecuente que va a tener, aquí como lo ven, una hipertrofia de las adenoides. Si es un paciente que tiene rinitis, o mejor dicho, que tiene una obstrucción nasal desde nacimiento, que es la clásica historia, ¿no? Desde nacimiento tiene obstrucción nasal, siempre tiene como un ruido en la naricita y tal. Existe lo que sí es la rinitis del lactante, que es bastante típica hasta los 6 meses después del nacimiento, pero ojo, siempre tienen que descartar que no sea una estenosis de Cohen, ¿ok? Como les decía la otra vez, cuerpo extraño, también, no, como les comenté, ya me ha pasado también. En cambio, por ejemplo, la rinitis alérgica, van a ver que es más en etapa escolar, ¿vale? Vas a tener entonces en la rinitis alérgica prurito nasal, la rinorrea es clara y va a ser bilateral. Por ejemplo, si es una rinitis vasomotora, es de niños un poquito más grandes, la rinitis vasomotora es que con el frío, cambios de temperatura, olores fuertes, sprays, van a estornudar. Entonces, estos pacientes puede ser que también tengan síntomas nasales, tengan estornudos constantes y también de forma bilateral. O sea que mis pacientes de rinitis alérgica también puede ser que tienen rinitis vasomotora y los pacientes de rinitis vasomotora puede ser que no tengan solamente sea la rinitis vasomotora. La rinosinusitis infecciosa, bueno, eso es a todas las edades. Va a tener también algo de picor porque estas secreciones molestan y el niño va a tener como sensación de un poco de picor también. La rinorrea va a ser clara, algunas veces ya se va a volver entonces mucopurulenta, por ejemplo si ya se vuelve verde, amarilla, todos los colores clásicos, y va a ser bilateral. Característicamente las rinitis infecciosas pueden durar hasta 4 semanas, o sea que este niño empieza con estornudos, con resfriado, y estos síntomas le duran 3 a 4 semanas. Vale. Entonces, el diagnóstico diferencial es fundamental, como lo estamos aprendiendo en este momento, y en la rinitis alérgica, como ya hemos visto, no va a presentar fiebre, no va a tener síntomas unilaterales, no va a tener secreción mucopurulenta, no va a tener dolor, no va a tener no va a tener obstrucción nasal como síntoma aislado. Por ejemplo, un paciente que tiene solamente síntomas de que tiene la nariz tapada, pero no le pica la nariz, no tiene estornudo, sería muy raro que fuera una rinitis alérgica. Sin embargo, hay pacientes que tienen alergia al hongo que podrían en alguna ocasión muy rara hacerlo. La rinitis infecciosa, bueno, como ya lo dije, producida por rinorrea clara, inicios en infecciones víricas y se torna en purulenta, en sobreinfección bacteriana, no se acompaña de prurito ni estornudos frecuentes, puede cursar con fiebre, afectación faríngea y es autolimitada. En rinitis infecciosas, recidivantes o crónicas, habrá que valorar la posibilidad de sinusitis y inmunodeficiencias también. Hay un déficit selectivo de IgA que es característico porque cuando no tienes IgA en las mucosas, muchas veces vas a tener infecciones a repetición, pero estas infecciones de la IgA, del déficit de IgA, como mencioné hace unos meses atrás cuando hicimos la charla de docencia, hablamos que el déficit de IgA, por ejemplo, es bastante asintomático, pero sí presenta, por ejemplo, como si fuera resfriados a repetición. Así que cualquier paciente que tenga tipo infección respiratoria a repetición, hay que hacerle entonces inmunoglobulinas también. Fibrosis quística, bueno, ya esto también, o disinocesidad. Entonces, hipertrofia adenoidea ya lo tienen claro, el paciente va a roncar, o sea, un paciente no es normal que ronque, los pacientes pediátricos, si ronca, siempre hay que estudiarlo. Hipertrofia de las adenoides, hipertrofia de los cornetes, hipertrofia de amigdalina, o el paciente tiene una apnea de sueño, algo tiene. Entonces, siempre estudian al paciente que ronca por la noche y característicamente la hipertrofia de las adenoides, vas a tener un respirador bucal, o sea que siempre va a respirar por la noche con la boca abierta, roncando, y hay unos niños que tienen una hipertrofia adenoidea tan severa que van a tener una fascia de pájaro, como es lo que le dicen en los libros, ¿no? Que tiene la boca abierta, que tiene ya el mentón agudo también, y siempre mantiene entonces la respiración bucal a lo largo de todo el día. Entonces, la rinitis eosinofílica no alérgica cursa con síntomas bastante similares a la rinitis alérgica, con eosinofilia nasal, pero ausencia de sensibilización a los alergenos. O sea, este paciente parece que es una rinitis alérgica, pero cuando le haces todos los exámenes de alergia, panel, pruebas cutáneas, etcétera, sale negativo. Entonces, estos pacientes se asocian con, por ejemplo, con un 50% con asma intrínseco, en un 33% con poliposis nasal.
también muchas veces va a estar asociado a lo que son las intolerancias antiinflamatorias no esteroideos. Rinitis vasomotora, bueno, ya lo mencioné, con olores, con cambios de temperatura, con ejercicio físico, con todas estas cosas, con cualquier irritante, va a empezar a estornudar, y muy característico de la rinitis vasomotora es que es una rinitis en salvas, pues el paciente, por ejemplo, se levanta en la mañana, o solamente tiene síntomas, por ejemplo, en la mañana, en la madrugada, o en la noche solamente, cuando hay frío, cuando hay cambios de temperatura, y el paciente estornuda, 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 estornuda hasta 15 veces, muchas veces con secreciones que le llegan hasta en la mano, y después ya el niño deja de estornudar y no estornuda nunca más, ni le pica la nariz ni nada más en todo el día, hasta que de nuevo tiene exposición, por ejemplo, a un olor fuerte y empieza con síntomas. La conjuntivitis alérgica, bueno, ya eso ya lo vimos, que es eritema, es picor ocular, y eso también lo vamos a ver en otra clase. Tos persistente, bueno, la tos persistente es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica de pediatría, o sea, cuando ustedes sean pediatras, esto les va a llegar siempre. Entonces es una patología que ustedes tienen que manejar muy bien y saber entonces cuáles son todos los diagnósticos diferenciales de la tos. Entonces, ¿qué es una tos persistente? Bueno, es una tos que dura más de 4 semanas, ¿vale? Según la mayoría de los consensos. En otros consensos, por ejemplo, como la Sociedad Torácica Británica, ellos dicen que más de 8 semanas, argumentando que la mayoría de las infecciones de tracto respiratorio superior pueden durar 4 semanas. Por lo cual, en ellos hablan de 8 semanas. O sea que hablar de tos crónica puede ser, bueno, entre 4 y 8 semanas, nada más que ustedes sepan que algunos procesos infecciosos pueden durar normalmente hasta 4 semanas, y después a la cuarta o quinta semana ya desaparece. Entonces, la tos es un reflejo, o sea, hay muchísimas formas por las cuales el paciente puede toser. Ya puede ser el origen de nariz y senos paranasales, faringe posterior, pericardio, diafragma, canal auditivo, esófago, los músculos respiratorios, diafragma, laringe, tráquea. O sea que por los diferentes nervios, obviamente, entonces vamos a producir que un paciente no solo por alergia va a toser, no solo por un asma va a toser, no solo por diferentes causas. O sea, siempre tienen que tratar de descartar la mayoría de ellas para que no se queden, por ejemplo, por fuera una de las que puede ser que le comprometa la vida al paciente. Entonces, diagnóstico diferencial que tienen que hacer por cada paciente. Si es un paciente menor de 1 año, anomalías congénitas, malformación de vía aérea, las malasias, las fístulas traqueoesofágicas, anemia vascular, infecciones como virus incital respiratorio, citomegalovirus, fibrosis quística. Si tienes de 1 a 6 años, ya puede ser una infección también, el asma, reflujo gastroesofágico, aunque asma realmente no vamos a hablar en sí hasta más o menos los 6 años, que cuando ya puedes hacer la espirometría con test broncodilatador. Generalmente antes de eso se habla como sibilantes recurrentes, por ejemplo, infecciosos, o por ejemplo, hiperactividad bronquial, bueno, diferentes guías y diferentes escuelas, ¿no? Reflujo gastroesofágico podría ser también si un paciente que está tosiendo de 1 a 6 años, aspiración de cuerpo extraño, infecciones. Aspiración de cuerpo extraño, me detengo aquí porque es muy importante. Yo cuando estaba en España, nos pasó varias veces que, por ejemplo, el paciente tenía 6 meses de evolución de tos. Cuando se hacían los estudios, se evaluaba, se veía que el paciente, por ejemplo, empezó con síntomas, por ejemplo, un día niño de 2 años empieza con síntomas de sibilancias y tos, sin infección, sin ningún origen, sin ninguna causa, yendo cada 15 días o cada mes al cuarto de urgencias. Y pacientes así, por ejemplo, siempre hay que descartar. Ese paciente, por ejemplo, que tuvimos 3 allá, eran por aspiración de cuerpo extraño y los papás no se habían dado cuenta. Así que siempre es un diagnóstico diferencial que ustedes siempre tienen que pensar. Infecciones, malformaciones pulmonares, fibrosis quística, lo mismo también. Tabaquismo pasivo, también siempre tienen que preguntar si los familiares en la casa fuman o no fuman. En mayores de 6 años, bueno, ahí sí, asma, tos psicógena, bronquiectasias, reflujo gastroesofágico, malformaciones pulmonares, etc. Entonces también existe la entidad que es la bronquitis bacteriana prolongada en los pacientes que tienen también tos persistentes, ¿vale? Es la tos húmeda o productiva en el preescolar y puede ser precursora de futuras bronquiectasias. Esta entidad en sí, siempre vamos a tratarla con una amoxicilina clavulánico, y en sí las causantes son Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Entonces, hay muchos protocolos cuando vayan a la parte de neumología, cuando vayan a la parte de tos.
en las cuales le dice si después de 4 a 6 semanas el paciente tose, cuándo le vas a dar el antibiótico, cuándo vas a utilizar un corticoide inhalado. Es importante que siempre lo vayan estudiando para cuando ya sean pediatras sea más fácil esto, porque es una patología que van a tener siempre, la tos persistente. Bueno, asma. El asma entonces es una tos seca que se acompaña en la clínica de asma. Un paciente que tiene asma va a tener tos, pero va a tener tos, también va a tener sibilancias, también va a tener crisis con actividad física. Aquí les comento una anécdota mía. Por ejemplo, el año pasado vino una paciente que había estado para ver como 4 meses siendo tratada por los médicos generales de un centro de salud, que la niña iba cada 15 días porque tosía y tosía. La pediatra, no, bueno, no había pediatra en ese momento, esos 4 meses allí, así que entonces la médico general le mandaba antihistamínicos, el otro médico general le mandaba antihistamínicos, la tos seguía, cuando vino la consulta, bueno, ya yo le pregunto, bueno, ¿qué han hecho con esta tos? Cuénteme qué lo exacerba. Bueno, le pregunté, a ver, cuando duerme en la noche, se despierta, tiene despertares nocturnos como si tuviera crisis. Sí, doctora. Ella se despierta 1 o 2 veces por semana y parece como si estuviera ahogada, como si tuviera dificultad para respirar. Ajá. ¿Y eso hace cuánto le ha pasado? Bueno, estos 4 meses, doctora, ella se levanta 1 o 2 veces por semana. Ok. Además de eso, ¿usted le ha escuchado sibilantes como pitos o sensación así como un sonido como un pollito? Ay, sí, doctora, eso me estaba pasando, sí, en diciembre. Bueno, sí, hace 5 meses me pasó eso. Ok. ¿Síntomas con actividad física le pasa? Sí, doctora. Ella hace 4 meses, cada vez que camina, empieza a toser y cuando corre, tiene síntomas. Esta paciente, obviamente, si los médicos generales de centro de salud hubieran ahondado un poquitito en la historia, ya se hubieran dado cuenta que la paciente era un asma bronquial. Cuando vino la paciente a la evaluación y le hice toda la historia, la pasó a examinar y tenía sibilantes inspiratorios y expiratorios que esta paciente obviamente ya hace mucho tiempo estaba con esta dificultad. Entonces siempre es importante, cuando ustedes terminen igual también, hacer la docencia hacia los médicos generales en cuanto ustedes estén en un área. Por ejemplo, si a ustedes les toca un área que sea periférico, tienen que hacer las docencias a sus médicos generales, porque muchas veces puede ser que les refieran a pacientes muy tarde y estos pacientes tengan consecuencias muy graves, por lo cual el tratamiento se empiece muy tarde también. Así que es súper importante en el asma directamente hacer bien la entrevista. Ustedes tienen que, por ejemplo, estudiarse las guías GINA, las guías GEMA y tenerlas súper claras para cuando ya sean pediatras, ya poder manejar el paciente de asma y poder referirlo adecuadamente a neumología, ¿no? Pero siempre, aunque sea el tratamiento inicial, antes de mandarlo a neumología, tienen que haberle empezado algo al paciente y tiene que ser según la escala que encuentre el paciente. ¿Ok? Entonces, goteo posnasal, ¿vale? El goteo posnasal, bueno, ya es la secreción esta que cae atrás, cae y hace que por reflejo tosan. Entonces, muchas veces puede ser por la hipertrofia de las cornetes, muchas veces van a tener por las adenoides, goteo posnasal. Lo importante es que siempre se piense, por ejemplo, que el paciente, por ejemplo, cuando se acuesta, empieza a toser, o cada vez que tiene síntomas, por ejemplo, de la rinitis, empieza a toser, podría ser el goteo posnasal la causa de la tos. Reflujo gastroesofágico, obviamente es una de las causas. ¿Por qué? Porque cuando ya saben el ácido sube, muchas veces van a tener broncoaspiración, por lo cual es importante siempre pensarlo. ¿Y qué también tienen que ahondar en esta historia? Bueno, entonces también, por ejemplo, tuve otro caso, una paciente hace como unos 6 meses, me pasó que la misma historia, tiene 6 meses tosiendo, médicos generales la ven, todo el tiempo le mandan antihistamínico, uno de los médicos generales lo refiere a la consulta conmigo, cuando viene la paciente y con la familiar le pregunto a la mamá, bueno, está tosiendo, ok, le pregunto los síntomas que acabamos de hablar de asma, ¿no? No tiene despertares nocturnos, de agitación, tolera el ejercicio, bien, tal. Bueno, entonces, cuando ella come, algunas veces tose, sí, doctora. Ella siempre tose después de comer. Ah, y además de eso, ¿usted ha visto que ella ha vomitado alguna vez o tiene dolor abdominal? Sí, doctora. Ella vomita desde hace 1 año, 1 vez a la semana. Sin origen determinado, ella siempre vomita, 1 o 2 veces por semana.
y siempre tiene dolor abdominal. Obviamente, y también tose muchas veces. Bueno, yo qué hice, la mando a neumología, la mando a gastroenterología, la evaluaron gastroenterología y resulta que el paciente tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico severa, tenía úlceras, tenía además lesiones por todo el intestino. Entonces esta paciente tenía 1 año así y 6 meses de tratamiento con antihistamínico por muchos médicos generales. Así que esta es otra patología que siempre tienen que pensar y siempre tienen que orientar o dar educación a sus médicos generales cuando sean pediatras, porque si no va a pasar también lo mismo, que la van a llevar muy tarde a atención con pediatría. Tos postinfecciosa, bueno, van a haber pacientes que van a tener virus sincicial respiratorio, micoplasma, clamidia o diferentes infecciones que van a ser entonces que por esta vayan a tener infecciones, van a tener, por ejemplo, tos, 2, 3, hasta 4 semanas, ¿vale? Aspiración de cuerpo extraño, bueno, eso ya les comenté, aunque puede observarse en todas las edades, lo más propio es niños entre 1 a 3 años, porque ellos están jugando con los leguitos o con los centavitos y nadie se da cuenta de esto. Entonces, la mayoría se ven por un cuerpo vegetal, también eso es cierto, muchas veces con el alimento, que si no está fijo y se aloja en un bronquio proximal, puede producir cuadros de tos en acceso y estridor. A veces se desconoce el antecedente y muy frecuente se olvida una vez pasado el momento agudo, diagnosticándose posteriormente cuando se infecta ya el paciente. Anomalías congénitas, fístula traqueoesofágica, tos con relación a la ingesta y a los anillos vasculares, arteria innominada anómala, son etiologías que suelen manifestarse precozmente y característicamente entonces el paciente recurrentemente va a estar en urgencias, va a tener tos y va a tener crisis, siempre va a estar cada, por ejemplo, puede tener 8 o 10 hospitalizaciones previas, entonces siempre que usted tiene un paciente que tiene muchas crisis y no se controla, hay que pensar mal, hay que pensar que pues, sí será una malformación o será otra patología. Factores ambientales, bueno, tabaquismo pasivo o activo en los adolescentes, otros irritantes ambientales, ¿verdad? O sensibilizaciones a animales domésticos también producen tos. Otras causas de tos, tuberculosis, fibrosis quística, bronquiectasia, neumopatía intersticial, malformaciones pulmonares, tumores mediastínicos, cardiopatías. Por lo cual, es súper importante hacer una correcta anamnesis. Entonces, debe incluir una historia neonatal, de alimentación, trastornos de deglución, alergias, intolerancias, dermatitis, todo esto para ir orientándonos hacia cuál de las patologías posibles pueden ser. Vamos a ver si la siguiente. Ajá. La característica de la tos. ¿Cuándo y cómo comenzó? Fue a raíz de un atragantamiento, un cuerpo extraño, tras una infección de vías respiratorias superiores, pues infecciosa. ¿Cuál es la naturaleza y la calidad de la tos? El sonido, una tos perruna, engraznido, paroxística como tipo un croup, o característica, es seca, es productiva, por ejemplo, podría ser una bronquiectasia, fibrosis quística. ¿Cuándo se produce? ¿Existe algún factor desencadenante, ya sea diurna, nocturna, al levantarse, el goteo retronasal, por ejercicio con la risa, que puede ser hiperactividad bronquial, como les decía, del asma, en algún ambiente, por ejemplo, irritantes ambientes, en qué época determinada, coincide, por ejemplo, con la alimentación, es importante para descartar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o también la fístula traqueoesofágica también hace este proceso, ¿no? Entonces, ¿es la tos un síntoma aislado o se asocia a otros? Por ejemplo, ya tiene sibilancias, además de la tos, puede ser entonces un asma, traqueobroncomalacia, infecciones a repetición, que puede ser bien una inmunodeficiencia o una discinesia ciliar. Mejora con algún tratamiento realizado, por ejemplo, con broncodilatadores, con antibióticos, con corticoides, desaparece con el sueño o lo empeora el sueño. Entonces, aquí habla un poco sobre, por ejemplo, ¿cuándo? Neonatal, bueno, puede ser aspiración, puede ser malformación congénita, puede ser infección intraútero. ¿Cómo empezó? Bueno, agudo, o tras una infección de vías respiratorias agudas, puede ser, por ejemplo, un cuerpo extraño, una bronquitis bacteriana persistente postinfecciosa. Las características, bueno, productiva, bronquiectasia o fibrosis quística, seca, desaparece durante el sueño, bueno, un trastorno somático de tos. Sonidos, bueno, granido, perruna, paroxística, trastorno somático de tos, laringia, tos pertussoide. Síntomas acompañados, por ejemplo, sibilancias, por ejemplo, un asma, un cuerpo extraño, una enfermedad por reflujo gastroesofágico,
apnea, bueno, síndrome de protozoide, que también hace el coqueluchoide, hemoptisis, como por ejemplo bronquiectasia, tuberculosis, predominio y desencadenantes, por ejemplo, el ejercicio, aire frío, risa o llanto, asma. Es importante siempre que cuando pregunten también si tiene síntomas con el ejercicio, que también pregunten si tiene síntomas con la actividad, con reír a carcajadas, porque muy, muy clásico va a ser el paciente que tiene síntomas cuando se ríe. Decúbito, bueno, la enfermedad por el flujo gastroesofágico, alimentación, síndromes aspirativos, respuesta a tratamientos, bueno, broncodilatadores, mejora hiperactividad bronquial, empeora la malasia, antibióticos, bueno, mejora la bronquitis bacteriana persistente y las bronquiectasias. Entonces, exploración física debe ser minuciosa, debe ser completa y detallada, no olvidando entonces medir siempre la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación. Hay que ver cómo está el estado general en la nutrición, hay que revisar la nariz, ver si tiene hipertrofia de cornetes, ver si tiene pólipos, ver si tiene si la respiración es bucal, en los oídos buscar cuerpo extraño, en conducto aditivo, o una otitis serosa, nasofaringe, bueno, hay que ver cómo están las amígdalas, si tiene entonces alguna secreción en la faringe, tórax, cómo es la configuración, si es un tórax hiperinsuflado o en barril, ¿verdad? Que esto suele ser ya secundario a una neumopatía crónica, ocultación cardiopulmonar, los dedos, a ver cómo están, si tienen una acropaquia, la piel si tiene dermatitis, y en sí, ¿no? Entonces, ya cuando pasamos al asma bronquial, como yo les dije, vital estudiarse las guías GEMA y las guías GINA. Las guías GEMA son las españolas, las guías GINA son las de Estados Unidos, las cuales las dos cada año se actualizan, por lo cual cada año hay que buscar la nueva, a ver qué cambios hay, ¿vale? Entonces es muy importante estudiarla a fondo, estas guías. Bien, entonces el diagnóstico diferencial del asma, por ejemplo, si tiene infecciones recurrentes de vía aérea superior, por ejemplo puede ser rinitis, la sinusitis, las adenoides, la hipertrofia de las adenoides, otras infecciones de la vía aérea superior, pueden provocar disnea, respiración ruidosa en el niño pequeño. Disfunción de la deglución o reflujo esofágico, aspiración repetitiva, entonces de contenido de la vía digestiva, puede provocar bronquitis de repetición. Igualmente, entonces, el ácido, obviamente, que va hacia vía superior. Cuerpos extraños en vía aérea, lo mismo que ya hablamos, ¿verdad? Que produce síntomas también de sibilantes. Malasia o estenosis, malformaciones que originan síntomas también intermitentes del nacimiento, generalmente. Malformaciones pulmonares, que bueno, ya vimos que este paciente va a tener sibilantes recurrentes y múltiples hospitalizaciones. Masas mediastínicas, adenomegalias, también podría ser. Y bronquiolitis, obviamente ya todos lo conocen. Fibrosis quística también, que es poco frecuente, sin embargo nunca olvidarla. Displasia broncopulmonar, la enfermedad cardíaca, discinesia ciliar primaria y las inmunodeficiencias primarias también. Entonces, esto es con respecto al asma, que bueno, eso sí les dejo de tarea que estudien las guías GINA y la GEMA. Vamos un poco entonces a hablar, a ver cuántos minutos nos quedan. 5 minutos, bueno. Vamos a hablar sobre urticaria y angioedema. La urticaria es ronchas, son ronchas que se van a caracterizar por ser delimitadas. Cuando tú las tocas van a desaparecer, o sea, la vitropresión. Y lo más importante de la urticaria es que es evanescente, o sea, que es una roncha que va y viene, nunca va a ser fija, por lo cual si tú tienes una roncha que es fija y no desaparece a la presión, eso se llama vasculitis, ¿vale? Entonces, el angioedema es la afectación edematosa de las capas más profundas de la piel y mucosa. Generalmente, característicamente, el angioedema los va a tener a nivel de los párpados, pabellones auriculares, el área genital, las manos, ¿verdad? Y puedes tener urticaria y angioedema a la vez, o puedes tener angioedema solo, o urticaria solo también. Entonces, existen diferentes tipos de urticaria. En sí, la urticaria va a ser aguda o va a ser crónica. En sí, la aguda, por ejemplo, va a ser menos de 6 semanas, y la aguda crónica, digo, la aguda recidivante es que, por ejemplo, dura 2 días, pero remite, se quita, y después a los 2 meses tiene 2 días más de brote, y después al año tiene otro brote, ¿vale? En cambio, la urticaria crónica es aquella que va a tener abones o las ronchas de urticaria típico, o va a tener angioedema también, y van a estar diario o casi diario, o sea, casi todos los días el paciente está brotado, casi todos los días el paciente tiene edema durante 6 semanas o más. Entonces,
esto es importante saberlo porque hay que hacer entonces el análisis diferencial de cada una de ellas. Entonces, la urticaria aguda. Si tienes un paciente, por ejemplo, tiene brotes que van y vienen, que son 5 días, por ejemplo, ¿qué sería lo más frecuente? Bueno, 8 de 10 pacientes siempre va a ser una infección, ya que existen más de 10 bacterias y virus que pueden producir un exantema urticariforme, ¿eh? No estoy hablando de maculopapular, ni purpúrico, ni vesicular, no, urticariforme. Estos pacientes, entonces, siempre es importante ahondar en la historia. Tuvo fiebre previo a esto, generalmente son paravirales, por ejemplo, puede ser como, por ejemplo, una semana antes o 2 semanas antes tuvo un cuadro respiratorio, o tuvo fiebre, o diarreas, y a la semana siguiente empieza la urticaria. Como mecanismo inmunológico va a ser, entonces. La urticaria aguda, que también puede ser, bueno, alimentos, pero ahí habíamos hablado en la clase pasada el causa-efecto. Yo me como el alimento e inmediatamente voy a tener brote. Me tomo el antihistamínico e inmediatamente se me quita la urticaria. Eso es típico de la alergia alimentaria. No como más el alimento que soy alérgico, nunca más tiene brote. Cuando come de nuevo el alimento, de nuevo tiene brote. Los fármacos. Cuando es urticaria aguda, bueno, es inmediato, que significa toma el diclofenac e inmediatamente tiene urticaria generalizada. Picaduras de insectos, bueno, también hay muchos pacientes míos que tienen alergia a los himenópteros, que tienen alergia a las abejas, avispas, inmediatamente tienen síntomas. Y mencionados. Entonces, las infecciones causantes de la urticaria aguda, estas pueden ser bacterianas, virales y parasitarias. En el curso de infecciones bacterianas y virales puede aparecer abones en forma aguda. La patogénesis en estos casos parece implicar la formación de complejos inmunes y la activación del vía de tratamiento. El posible tratamiento antibiótico puede confundir respecto a la etiología de la urticaria. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la mayoría, por ejemplo, de los pacientes que tienen virus del Epstein-Barr, como lo mencioné la otra vez, el 80% si les das amoxicilina, se va a brotar, el 80%. Entonces, los virus más frecuentes implicados en la urticaria aguda son la hepatitis A, B, parvovirus B19, citomegalovirus, coxsackie, enterovirus, influenza A, parainfluenza. En cuanto a las bacterias, se han descrito urticarias en relación a Streptococcus beta-hemolítico, Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumonia. Y los parásitos pueden causar también urticaria aguda y debe sospecharse su etiología cuando también se asocia a eosinofilia. Por lo cual, siempre los pacientes, por ejemplo, de alergia, se les manda hemograma. En el hemograma vamos a ver si hay eosinofilia. Perfecto, hay eosinofilia, hay IgE total, podría así ser una alergia, pero ojo, siempre que tienes la IgE total o las eosinofilos elevadas, tienes que hacer el examen de parásitos, porque los parásitos sí van a producir eosinofilia. Otras causas de reacciones IgE mediadas se inician a los minutos y como mucho a las 2 horas tras la exposición del alergeno, con la aparición de abones. Por ejemplo, las causas más frecuentes son, por ejemplo, los alimentos, fármacos, como ya lo dijimos, ¿no? En los casos de urticaria aguda, por ejemplo, la etiología es un alimento. Bueno, ya van a saber que el alimento, en los menores de 1 año, la leche, generalmente en los mayores de 6 meses, bueno, puede ser leche o huevo. Ya en niños más grandes, la mayoría va a ser mariscos y la mayoría va a ser frutos secos. Vale. Y 49. ¿Cómo vamos por allá? 45 minutos ya. Chicos, vamos a parar un momento aquí, a ver por dónde voy. Por la 57, perfecto. A ver, déjame verlos, ¿dónde están? A ver. Chicos, hola, ¿cómo están? Ok, Talón. Hola, doctora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, Bien, ¿Se durmieron? ¿Pueden poner bien? no. Que no veo nada. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están aprendiendo algo? Está muy aburrida la clase. No, estamos aprendiendo. Entonces, aquí vamos a parar un momento porque hemos hablado varias cosas importantes. O sea, lo importante, ustedes cuando sean pediatras tienen que pensar en todas las consecuencias que puede tener que el médico general no sepa. Por lo cual, si ustedes están rodeados de médicos generales, por ejemplo, a nivel periférico, tienen que hacer estas docencias, tipo lo que acabamos de hacer, para evitar que lleguen a consecuencias graves como lo acaba de mencionar. O sea, esa paciente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico grave,
que la paciente tenía úlceras, la paciente estaba súper mal, le hicieron biopsias, etcétera, etcétera, que ese paciente no hubiera tenido que llegar a este punto tan grave. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico general simplemente va a hacer la historia general y ni siquiera va a preguntar, va a hacer una anamnesis correcta. Entonces, lo que yo quiero con ustedes es que como abrirles la mente y pensar, o sea, cuando tú tienes una patología enfrente, tienes que descartar todo, tienes que descartar si es de neumología, si es de otorrino, si es de etcétera, ¿no? Pero siempre hacer el descarte de cada patología que tengas. En cuanto a, por ejemplo, las alergias, sí, casi todas son de descarte, excepto, por ejemplo, las alergias alimentarias, que eso es rápido, fácil, tomó la leche, se brotó, clásico, ya yo sé que es una alergia a tal alimento. Se comió el camarón y de una vez hizo angioedema, eso es clásico, ya yo sé. Cuando, por ejemplo, hablando de la alergia a alimentos, para decirle un dato importante de la alergia a los alimentos, cuando tú tienes un paciente con alergia al marisco, el marisco es súper persistente y además, si eres alérgico al marisco, cuando cocinen el marisco, los pacientes pueden tener hasta una anafilaxia sin haberla comido, solamente en el humo de la comida, el paciente va a tener una anafilaxia, una crisis de asma. Entonces es importante que si tienen un paciente que sospechan o que ya saben que es alérgico al marisco, hacer la prevención de una vez y decirles, no pueden cocinar en la casa, no pueden tener mariscos, que por ejemplo no pueden cocinar mariscos, digo directamente, ¿no? No pueden cocinar mariscos ni tener nada con mariscos porque en el momento que haga una reactividad, por ejemplo, tipo un alimento que se contaminó con el otro, el paciente puede tener una anafilaxia, y ese es otro tema que deberíamos hablar en la próxima clase de las anafilaxias, porque muchas veces las anafilaxias no las tratan ni con adrenalina, le dan antihistamínico y el paciente puede ser grave, obviamente, la reacción, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme sus dudas o cuéntame sus anécdotas de cómo van por allá con estos temas, si les ha pasado algo de lo que acabo de mencionar, o si están que están rotando y eso. Doctora, mi duda es con la tos crónica porque han llegado pacientes a cuarto de urgencia con historias de tos de semanas, 4 o 5 semanas. Y entonces es difícil como explicarle al familiar como el manejo de ese paciente, que es algo que va a resolver solo. Pues. Como si existe algo para que el paciente quede más tranquilo. Si tiene menos de 4 semanas, tú le puedes decir, bueno, mire, vamos a verlo, está bien, no tiene sibilantes, podría ser una infección o podría ser un proceso postinfeccioso. ¿Qué vamos a tratar? Si es una tos postinfecciosa, vamos entonces a utilizar, por ejemplo, spray de solución salina, puede ser Esterimar, Aquamar, Nasoxi, 3 veces a 4 veces al día, le haces lavados nasales, le das un antihistamínico de segunda generación, tipo 7 días, y le dices, y en 7 días o en 10 días, cuando termine este tratamiento, tienes que ir a su pediatra. Porque si él sigue con la tos, ya van 4 semanas, ya le dimos 2 semanas, va a tener 6 semanas de tos. Si él sigue tosiendo, su pediatra le va a hacer un diagnóstico diferencial para ver diferentes causas que podría hacer esto. ¿Por qué? Podría ser hipertiroidismo, puede ser hipertrofia por netes, puede ser que tiene una sinusitis, y obviamente entonces el manejo ya va a depender de eso. Pero siempre empezar a orientar al papá a decirle, oye, lavado nasal antihistamínico y reevaluación. Okay. ¿Qué más? ¿El doctor? ¿Experiencia con estos temas en urgencia? ¿O dónde has pasado? ¿Dónde han rotado ustedes? Bueno, yo estoy ahorita mismo en urgencias. La semana pasada sí llegó una nena de 2 años, llegó con abones. La mamá no sabía realmente qué era, pero aparentemente la niña estaba jugando con unos polvos de maquillarse de la hermana. Volvió al día siguiente, pues, y ahí sí le tuvimos que colocar corticoides porque estaba un poco más brotada. Pero al inicio nada más la habíamos manejado con antihistamínico. Exacto. Generalmente si tú tienes un exantema urticariforme, siempre tienes que ver, ¿es un alergeno o es una infección? Obviamente si tienes una urticaria lo vas a tratar 5 días con algún antihistamínico, o sea, generalmente de primera generación cuando estás en cuarta urgencia, pero después lo va a mandar con una de segunda generación por 5 días y lo va a reevaluar a alguien, obviamente. No le dije, bueno, ya, vaya a su casa y listo. O si tienes dudas, si es un proceso infeccioso o no, hacerle un hemograma para ver si tiene entonces linfocitosis, un PCR, para ver si por ejemplo tiene 2, 3, ya va a ser un virus, o hacer un examen de parásitos también que puedes hacerlo, ¿no? Todo va a depender de eso. O si por ejemplo, si nada más el paciente ya tiene un desencadenante conocido, por ejemplo,
es un paciente que tiene dermatitis atópica, que tiene una piel sensible, que siempre se brota constantemente, y fue y jugó con los cosméticos, este paciente puede ser una dermatitis de contacto alérgica, que es lo que dijo la doctora. Ujú. Ujú. ¿Qué dice Ana Karina? ¿Está por ahí o la computadora nada más? No, sí estoy aquí. Ah, estás ahí. Saludos. Sí, muy interesante todo y es algo que realmente sí van a ver en la práctica. Sí, no, esto les va a, es como pediatra, esta es la charla de que lo que te va a pasar en tu vida. Siempre van a tener esta clase de pacientes. O tienes rinitis persistente. Bueno, otra enseñanza, lo que les dije, siempre descarten, por ejemplo, los pacientes que roncan, hipertrofia de adenoides. Hagan radiografía de cabo, mándelas a informar, verifiquen si tiene hipertrofia de las adenoides leve, moderada, severa, y hacer el tratamiento. Lean las guías GINA, las guías GEMA. En la guía GEMA hablan de la guía ARIA. Así que realmente ahí tienes 3 cosas que son importantes porque si sabes manejar asma y todo, en las guías GINA te dicen todo el diagnóstico diferencial que acabo de mencionar, lo dice detallado. O sea, si tienes un paciente de esta edad, sospecha que tienes cuerpo extraño, ¿cuándo? Sospecha que tienes fibrosis quística, ¿cuándo? Sospecha que tienes alergia, ¿cuándo? Esto. Entonces, son esas cosas que siempre te van a ayudar en la vida para mejorar como pediatra, ¿no? Las guías, los protocolos que son establecidos y son internacionales y que son consensos que realmente se hacen basados en la evidencia, ¿no? Porque está muy obsoleto, por ejemplo, solamente aprender que porque me dijo el pediatra tal, me lo aprendí así, ¿no? Sino que ustedes estudien, ustedes vean las guías, lean Cochrane, que el Cochrane, por ejemplo, te dice la medicina basada en evidencia actualmente, las revisiones sistemáticas y demás. ¿Cuándo es la siguiente clase? El martes. Amigo. El martes. Sí, el martes. Sí. Ah, bueno. Vale, pues. Perfecto, pues. Quedamos así entonces. Gracias, doctora. La siguiente sería de anafilaxia, ¿verdad? Habíamos quedado que era anafilaxia, ¿verdad? Bueno, sí, tratamiento de... Sí. Hay una mezcla como el tratamiento y las anafilaxias. Está bien. La energía masculina es así. Listo. Somos controladores. Oye, y Yadira, queremos muchas como gracias. queremos responder Gracias, y muchachos. solucionar. O sea, hay un problema, vamos, soluciono. Está bien. Bueno, tu hasta energía luego. masculina, pero- Chao. Bye. Chao. Yadi, ¿me escuchas? Todavía ¿Aquí? Estoy aquí. Oye, la mamá de la chiquilla escribiéndome, dice que si retira y me da risa. Yo no le respondí, no le voy a responder porque ya tú le respondiste, oye. Entonces, ¿qué estará valorando? Si yo digo lo mismo que tú. Ajá. Pues no puedes subir. El escano dice ahí. Hay ¿Y alguien quién te ahí. bañó atrás? Ese es lo que representa, también te representa. ¿Ah? Que te Doctor apañó el Lescano, carro, no dice se la le otra. golpea ni nada. ¿En serio? No, yo tengo los audífonos. Ah, no, que ahí sale otra persona. Que el escano. Pero el cacao no Ah. se ve. Amigo, pero si estabas estresado, si ni siquiera pasabas por acá. Bueno, te llamo ahorita. Te llamo Dale. ahorita. Pues, salud. Bye. Bye. Chao. Chao. Y lo que no se ha manifestado no fue Graciela Nicolás. Tiene que darme